estamos escuchando. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Bueno, para mí es un placer recibirlos en este primer encuentro del segundo ciclo de formación para nuestros graduados. Sé que muchos de ustedes están como en la expectativa. El docente Mario Páez fue el encargado de recopilar durante las últimas semanas los intereses temáticos que para muchos de ustedes que han culminado este primer momento de su formación a nivel de pregrado, pero que probablemente están con expectativa de aprendizajes y de continuar su educación, pues básicamente les brindamos estos escenarios para que puedan probablemente profundizar y probablemente indagar frente a algunos aspectos, áreas de la psicología y de pronto algunas temáticas que en su ejercicio profesional pueden estar vivenciando. De igual manera, pues le damos la bienvenida a todos los estudiantes que sabemos que nos están acompañando desde los diferentes niveles de formación de pregrado. Agradecerle realmente a la doctora Rocío Morales por brindarnos este espacio. Sabemos que también es como una oportunidad para aprender de la experiencia de esta gran profesional. Agradecerle al profesor Mario Páez nuevamente por generar estos encuentros y por formular este ciclo de temáticas que se van a abordar durante este segundo semestre del año, y con eso daríamos apertura al encuentro. Entonces, profesor Mario, estamos a su disposición. Muchas gracias, Julián. Saludarlos a todos, a toda la comunidad académica, saludar a la decana, saludar acá a la doctora Rocío, saludar aquí al profe Julián, a todos nuestros egresados, a todos nuestros estudiantes que también nos están acompañando. Esto es una iniciativa muy importante, este segundo ciclo de actualizaciones, porque nos va a permitir, como dice la palabra, valga la redundancia, como tener conocimientos prácticos para poder afrontar los retos laborales, ¿sí? Y hoy nos atrevimos a invitar a una experta en todo este tema frente al tema de la selección por competencias. Entonces hoy les quiero presentar a la doctora Rocío Morales. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia con profundización en práctica clínica y educativa. Es especialista en desarrollo personal y familiar de la Universidad de La Sabana, magíster en psicología con énfasis en psicología educativa, directora y creadora de laboratorios de psicología y docente de evaluación y medición, es decir, toda una experta en los temas de psicometría, en pruebas de psicológicas, estadística y metodología de la investigación, líder y diseño en construcción y validación de instrumentos de medición. Entonces, no siendo más, pues le doy la bienvenida a la doctora Rocío. Ella tiene como la palabra y que nos pueda ilustrar con su conocimiento. La idea de este espacio es que podamos nosotros escribir todas nuestras preguntas o todas las cosas que tengamos de pronto en mente y al final les podamos dar respuesta. Entonces, así va a ser, digamos, la metodología que vamos a dar, ¿vale? Entonces, doctora Rocío, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesor Mario. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por esta invitación al profesor Julián, al profesor Mario, a la Universidad Santo Tomás. Es muy bonito cuando lo invitan a uno a hablar sobre lo que, no lo que más sabe, pero sí lo que más le gusta. Entonces, espero poder tener claras las expectativas que tienen acerca de lo que es las competencias y poder cumplir el cometido de hoy, que es precisamente darles a ustedes información, pero más allá de la información, porque esa la encuentran en los libros, es un poco de experiencia, que es lo que realmente debemos dar los profes, ¿no? Ya sabemos que el conocimiento los chicos lo tienen ahora en el bolsillo, en el celular. Ahora los profes tenemos un gran reto, que es que ese conocimiento que tienen tan a la mano y tan actualizado y de cualquier parte del mundo, pues se vuelva práctico cuando están frente a nosotros. Entonces, bueno, sin más, yo les he preparado unas diapositivas para que, digamos, sea un poco ordenado el tema, porque es un tema, yo le decía al profe Mario, es un tema extenso. Yo he tenido la oportunidad de diseñar pruebas de competencias, ser líder del diseño de pruebas de competencias funcionales y comportamentales, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Servicio Civil, y ahora en la empresa donde trabajo, que soy directora del área de psicometría, tenemos también una prueba de competencias de 36 competencias con la ASCOFAPS y con la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Hemos diseñado una prueba para medir competencias digitales, o sea que
el tema de las competencias es amplio y hay muchas cosas que decir. Yo le decía al profe Mario, yo no soy psicóloga organizacional, no sé cómo se desarrollan las competencias como tal, pero les puedo dar mucha información acerca de cuando las vamos a medir, qué es lo que tenemos que medir. Y sobre todo aquí, porque creo que aquí hay dos objetivos grandes cuando hablo con los egresados. Uno es ustedes como usuarios de las pruebas, porque seguramente algunos están en procesos de selección de personal para poder conseguir trabajo, ¿verdad? Eh, entonces allí son usuarios, entonces tienen que saber qué es lo que les evalúan. Pero por otro lado, también ustedes como psicólogos de empresas, de universidades, en el sector educativo, o sea, como psicólogos, ¿qué hay que medir cuando hablamos de medir competencias? ¿Sí? O sea, ¿qué es en realidad una competencia? Bueno, en educación se está volviendo a hablar otra vez de no competencia, sino evaluación por resultados, pero cuando uno lee realmente es la misma cosa, creo que lo que hicieron fue cambiarle el nombre, pero viene siendo lo mismo. Este es un ejercicio que hicimos con Ascofapsi porque tenemos por allí un diplomado en Ascofapsi para medir, para enseñarle a los profes a hacer pruebas de evaluación de competencias dentro de las facultades de psicología. Entonces, por eso les digo, este es un tema larguísimo, es un tema que mucho se ha hablado, entonces, bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ir viendo cómo nos va. Como les decía el profe Mario, para mantener el orden, pues van poniendo sus preguntas allí en el chat y seguro que voy a dejar un espacio al final para que podamos resolverlas. Pero háganlas tan pronto se les ocurran porque si no se nos va la musa de la inspiración. Entonces, tiene que ser inmediatamente, la dejan en el chat y luego vamos a leer todos los chats. Bueno, voy a compartirles entonces mi pantalla en este instante para que veamos. Bueno, vamos a darle aquí presentación. Listo. No sé si ya están viendo la pantalla. Sí, Doc, perfecto. Vale, listo. Como yo dejo de verlos, por eso pregunto. Bueno, entonces, selección por competencias, evaluación de competencias. Vamos a ver qué es todo lo que nos compete aquí el día de hoy. Primero, pues necesitamos tener en cuenta qué es una competencia. Y para esto, pues existen, como en todos los constructos psicológicos, muchísimas definiciones que nos llevan a pensar. Y la competencia nació en el campo de la educación, la competencia nació en el campo de la organización, pero si ustedes se dan cuenta, pues la competencia es un tema del cual se habla en todos los campos de acción de la psicología. Entonces, importantísimo entenderlos muy bien y básicamente yo aquí les he dejado porque sé que van a tener la grabación, entonces por eso a veces es chévere dejar unas definiciones ahí escritas, pero básicamente entender que para tener uno la competencia requiere, por un lado, un saber, ¿cierto? Que cuando empiezan a hablar de competencia, sobre todo en la educación, este saber empezó a sentirse un poco relegado. Y de hecho, en las mismas evaluaciones empieza a sentirse como que no, pero es que no pregunte de memoria, no pregunte nombres, no pregunte saberes, porque eso no es lo importante es la competencia. Y resulta que para que la competencia se dé, pues necesitamos unos saberes. Eso no lo podemos satanizar. Los saberes son necesarios y los saberes hay que evaluarlos, ¿sí? Entonces, no, pero la competencia de quién fue Francis Galton, padre de la psicometría, pues Francis Galton es el nombre de un señor y tenemos que sabérnoslo y eso es memoria, ¿cierto? Entonces, por eso aquí tenemos unos conocimientos adquiridos y tenemos unos conocimientos que se memorizan, ¿sí? Y eso no lo podemos satanizar, ese es un saber que tiene para poderse desarrollar la competencia. Ya una vez uno tiene ese saber, ahora yo qué hago con ese saber, ¿cierto? Es poder identificar esas situaciones específicas, esos contextos específicos, esas problemáticas que requieren de mi saber, pero de mi saber de cómo yo lo implemento, ¿sí? Entonces, partimos de un saber y luego de una acción. Y esa acción, cuando yo ya soy capaz de evaluar bien el contexto, ver qué saber necesito y llevarlo a la acción, es lo que llamamos competencia. Entonces,
Por eso, definitivamente, pues la palabra competencia es una palabra grande y que no podemos desconocer cualquiera de los componentes que acabamos de hablar, ¿cierto? O sea, no se da la práctica sin saber y un saber sin práctica, pues tal vez no valga la pena. Entonces, allí ya tenemos 3 elementos que vamos a estar revisando a lo largo de la charla. Bien, entonces, ¿qué se mide en las competencias? Entonces, en las competencias tenemos el ser, el saber y el hacer, ¿sí? Algunos teóricos dicen, pues, para poder medir una competencia usted requiere de los 3, ¿sí? Sin embargo, no es tan fácil poder medir las 3 dimensiones de la competencia del ser, el saber y el hacer en todas las competencias. Y vamos a ver por qué hay algunas competencias que se dan mucho más cerca del saber, otras se dan mucho más cerca del ser y otras se dan mucho más cerca del hacer. Entonces, cuando en las empresas, por ejemplo, ya que si vamos a llevarlo al campo de la organizacional, en las empresas ustedes van a ver que algunas competencias son unas competencias que refieren conocimientos, ¿cierto? Por ejemplo, yo necesito saber si el sujeto en el que estoy en este momento evaluando para un proceso de selección de personal tiene unos conocimientos específicos, ¿sí? Los ha adquirido. Y esa es parte de esa medición de las competencias, pero que esos conocimientos, así como se los voy a evaluar, puede ser que no los lleve mucho más allá y los deje solo como conocimiento. Ahora, vamos a ver también que más adelante podemos empezar a decir, bueno, ¿y qué tal si hacemos pruebas de competencias donde se vayan agrupando las 3? Pero no es una tarea tan fácil. Luego vemos las del ser. Ustedes van a ver que a veces cuando empezamos a trabajar competencias, hay competencias que tienen mucho del ser, ¿cierto? No sé, por ejemplo, la autogestión, que una persona se autogestione, tiene mucho que ver con sus comportamientos, qué tanto se motiva por su trabajo, una persona que es capaz de relacionarse con los otros, ¿sí? Entonces, cosas que tienen que ver con su ser, que tienen que ver con su personalidad. Hay algo que dice Juan David Gómez, el CEO de THT, empresa para la que en este momento trabajo, dice a la gente la contratan por lo que saben, pero la despiden por lo que es. Piense que esto no refleja más allá que una problemática de la evaluación por competencias, porque nos estamos quedando solamente en ese saber. Y entonces nos piden una hoja de vida donde en esa hoja de vida solamente están nuestros saberes. Y es en la entrevista y es en el día a día en una empresa donde empiezan a ver nuestro ser. Y entonces muchas veces es el ser lo que no les gusta. Y por eso la frase que la contratan por el saber y la despiden por el ser, ¿cierto? Por lo que es. Entonces, hay que revisar muy bien quién es esta persona, porque esta persona debe encajar en el clima organizacional, debe encajar donde está esta persona siendo contratada o apenas siendo un candidato para contratación. Entonces, necesitamos tener muy claras todas estas competencias que son parte de ese ser, que nos van a ayudar a valorar a este individuo de una manera completa. Y por otra parte, están las del hacer, ¿cierto? Cosas que tienen mucho más que ver con esa experiencia, con eso que han aprendido, con esas habilidades técnicas, con eso que nos pueden mostrar. A veces es posible, pero por eso les digo, no es tan fácil, pero a veces es posible llegar a generar pruebas donde ustedes a través de una tarea o a través de un hacer, esta persona nos muestre quién es y lo que sabe. Por eso les digo, esa no es una tarea fácil de construir, pero en algunos momentos, algunas competencias nos permiten llegar allá. Hay otras competencias que no son tan fáciles de llegar allá, porque están muy pegadas del ser o porque tienen mucho componente del ser
y casi que es difícil generar preguntas que nos lleven a ese hacer. Pero aquí el gran reto es poder hacer en conjunto. Y si no se puede hacer en conjunto, aquí lo importante es que tengamos claro que este sujeto sabe, es y además tiene unas experiencias. Entonces, este sujeto tenemos que evaluarlo completo, ¿sí? Esa es parte primordial de lo que vamos a medir en las competencias. Pero además, yo aquí les voy a hablar un poco desde el dominio del Estado, porque muchos de ustedes pueden estar de pronto en concursos con el Estado, ¿cierto? O quieren ir a un concurso del Estado. Dice, bueno, pero ¿qué es lo que nos miden? ¿Cierto? ¿Por qué nos miden eso y para qué nos miden eso? Entonces, ¿qué es lo que nos miden? Que no está lejos de lo que se está midiendo en cualquier organización, ¿sí? Entonces, hay unas competencias básicas que tienen que ver, en el caso del Estado, si ustedes quieren trabajar con el Estado. Pero que además, si ustedes quieren trabajar con una organización, puede ser que hayan también unas competencias básicas para trabajar, si no estamos hablando de empresas estatales, sino empresas privadas, pues hay unas competencias básicas, es decir, unos saberes, necesito dominar unos saberes específicos para trabajar en un sector, ¿sí? Porque hay una cosa aquí importante que creo que están en el momento justo de escucharlo, y es que ustedes ya terminaron la carrera de psicología y la carrera, voy a decir algo que puede sonar duro, pero lo voy a decir, me voy a atrever a decirlo. Hacer una carrera a la final es fácil, ¿cierto? No es sino ser juicioso, poner empeño, estudiar, ser serio en lo que uno quiere, estar motivado. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es lo que empieza cuando uno sale de la universidad y es administrar la profesión. Entonces, terminar la carrera podemos hacerlo la mayoría. Administrar la profesión, lamentablemente, no la hacen la mayoría. Entonces, es aquí donde ustedes tienen que empezar a ver que ustedes van a administrar su profesión. Y al administrar su profesión, es una cosa muy importante saber yo en dónde me voy a ubicar y con qué me voy a identificar. Porque yo puedo haber estudiado, no sé, haber hecho las prácticas en psicología clínica y estar inmersa en la psicología clínica y hacer una especialización en la psicología clínica y me sale un trabajito en un colegio y me voy a trabajar en un colegio. Y ahí es donde perdemos el norte de la administración de nuestra profesión, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene claro qué es lo que le gusta a la profesión, y más una profesión como la nuestra, la psicología es una profesión gigante, con demasiadas posibilidades de trabajo, con demasiadas oportunidades de desarrollarse, con muchos campos de acción, debemos estar muy juiciosos de revisar cuál es el campo de acción que me gusta, que me llama y que además lo que yo tengo le podría servir a ese campo de acción, ¿sí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque las competencias básicas, si ustedes van a ir, por ejemplo, a una empresa privada o una empresa estatal, pues es importante que sepan de qué sector es y en qué sector se están metiendo y en qué campo de la psicología es que ustedes necesitan ese saber, necesitan esas competencias. Entonces, si yo sé mucho sobre educación, pero me llaman desde una empresa, no sé, un agroindustrial, a que sea la psicóloga de bienestar de personas que trabajan todo el día en cultivos, pues puede ser que yo no tenga las competencias para eso, ¿cierto? No tengo, eso es eso importante que se une y se pega y responde a un sector específico. Entonces, llámese Estado o llámese empresa privada. Desde aquí empezamos nosotros, por eso trato de hablarles desde ustedes siendo los evaluados y ustedes siendo los evaluadores. Porque los psicólogos jugamos ambos papeles, ¿no? Nos aplican pruebas, pero también las aplicamos. Por otro lado están las competencias funcionales. Estas también que han sido llamadas por la Comisión Nacional de Servicio Civil cuando hace las convocatorias para la función pública. Estas son aquellas que sí tienen que ver con el cargo,
¿sí? En este caso, el cargo público. Pero lo más importante aquí es cuáles son esos componentes de competencia que estarían bien enredados acá, que estarían conjugados para mostrar lo que nosotros podemos hacer en esa empresa, pues es la del saber y la del hacer. Yo qué sé y yo cómo hago lo que tengo que hacer de acuerdo a ese saber. Con ese saber, ¿yo qué hago? ¿Mm? Y llámese cargo público o llámese cargo privado, uno debe tener muy claras cuáles son las competencias funcionales, es decir, esas competencias técnicas que requieren. Tenemos un micrófono por ahí. Apagamos el micrófono que está. Gracias. Tenemos entonces aquí que entender muy bien qué es lo que están esperando de nosotros en ese cargo, público o privado. ¿Qué esperan de nosotros? Y esto aquí es súper importante porque si bien es cierto que debo entender el sector, si bien es cierto que debo entender el campo de acción al que voy a ingresar, ahora debo saber qué es lo que quieren de mí en ese cargo, ¿sí? Y aquí la relación con el cargo es estrecha. ¿Tengo yo unas habilidades, tengo yo unos saberes que sirven para ese cargo? O definitivamente yo tengo unas habilidades que son muy buenas y tengo unos saberes muy buenos, pero que no responden a ese cargo, ¿sí? Y esto es parte también fundamental de lo que les hablaba ahorita de cómo administrar la profesión. Cuando nosotros empezamos a administrar la profesión, debemos tener muy claros cuáles son esos saberes y esos haceres, es decir, cuáles son nuestras competencias, para no frustrarnos en ir a aplicar a cargos donde no teníamos la competencia. Yo estoy segura que ustedes tienen muchas competencias, pero puede ser que no tengan todas las competencias para todos los cargos, ¿sí? Entonces hay que saber dónde quepo yo. Con lo que yo sé, yo siempre les digo a mis estudiantes, siempre les digo, no sean un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad, sean un laguito, pero un laguito profundo. Que si se saben una cosita nomás, se la sepan muy bien y que todo el mundo los reconozca porque ustedes saben de eso. Entonces, cuando yo identifico cuál es mi saber y cuál es mi hacer, cuáles son mis competencias, cuáles son mis talentos, yo sé a qué cargos debo aplicar, porque sé que lo que le voy a ofrecer va a caer perfecto, ¿sí? Entonces, se los estoy diciendo como evaluados, si van a ir a un proceso de selección, ya sea público o privado. Y por otro lado, vayan pensando, cuando ustedes están en un proceso de selección, buscando a esa persona que necesitan, a ese ingeniero, a ese médico, a esa enfermera, a ese arquitecto, bueno, ¿qué necesitan que tenga esa persona? Porque las competencias no es coger y medir todas las competencias, es qué necesito que esta persona que va para este cargo sepa hacer. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos antes de montarnos en una lista de test de competencias. Es yo que necesito preguntarle a esta persona. Y aquí voy a aprovechar para contarles cosas que a veces suceden. Empresas que a veces lo llaman a uno a decirle cosas como, caramba, es que todos mis empleados están muy mal en competencias. Entonces uno dice, pero ¿qué competencias estás midiendo? No, estoy midiendo liderazgo y visión estratégica. ¿Y la población? ¿Qué hace la población? ¿Quiénes son estas personas a las que estás midiendo? Ah, no, son personas que trabajan en la portería de los conjuntos, son celadores, son vigilantes. Por Dios, ¿yo para qué necesito medir liderazgo y visión estratégica en personas que son de vigilancia? ¿Qué competencias necesita un vigilante? Entonces, no olviden nunca cuál es el cargo para que puedan identificar cuáles son esos saberes y esos haceres que ustedes sí necesitan que tengan y medirle exactamente eso.
porque a veces las empresas, por el afán de crear su lista de competencias, pues después las generalizan para todo el mundo, ¿cierto? Y ya vimos que hay unas competencias básicas que serían para todos los cargos porque son de la empresa. Yo necesito que todos en esta empresa trabajen en equipo porque independientemente de lo que hagan, trabajan en equipo, ¿cierto? Esa puede ser una competencia que es para todos. Pero cuando ya es la competencia funcional, ¿yo qué necesito que haga el portero? ¿Yo qué necesito que haga el director de tecnología? ¿Yo qué necesito que haga el asesor comercial? De acuerdo a eso, yo planteo entonces la lista de competencias funcionales. Por otro lado, van estas competencias comportamentales. Y estas competencias comportamentales también van muy pegadas, primero, del clima organizacional, de los valores institucionales, de esos principios organizacionales, y por otro lado también del cargo. Porque yo necesito que todos los cargos sean las personas más calmadas del mundo, pero de pronto yo sí necesito que quien atiende los PQRs de la empresa sea la persona más tranquila del mundo, la más calmada, la persona que es capaz de llevar a todo el mundo a un buen término. ¿Será que yo necesito que todos sean, que se autogestionen, todas las personas de la empresa se autogestionen, o sobre todo aquellos que trabajan desde casa, sean los que más se autogestionen? Entonces, miremos cuáles son esas competencias comportamentales. Primero, que para mí son muy importantes porque son de toda la empresa. Y segundo, que son muy importantes porque son para cada uno de los cargos. ¿Y en qué grado necesito? Pero aquí quiero hacer un llamado a la realidad. Y esto se los digo, así como dicen coloquialmente, más por vieja que por diablo, ¿sabes? Más por viejo que por diablo, dice el adagio popular. Y es que en ocasiones queremos gente de otro planeta, extraterrestres. Entonces, si estamos trabajando con puntuaciones percentilares, ¿cierto? Que van hasta 100, no, es que yo quiero que la persona sea líder 100%. O sea, que tenga la puntuación máxima de líder. Y quiero que esta persona, todos sus valores estén en 100. Y quiero que esta persona, su trabajo en equipo, esté en 100. Y quiero que esta persona tenga resiliencia en 100. O sea, no se nos olvide que estamos contratando seres humanos. O sea, no podemos pedir un 100. Y aquí sí le estoy hablando a aquellos psicólogos que pronto van a estar trabajando en el campo organizacional y van a tener que hacer procesos de selección. Yo necesito un adecuado ajuste con el cargo, que las competencias que tiene favorezcan al cargo y lo favorezcan a él, porque si no va a estar en contravía y en choque todo el tiempo. Pero yo no puedo estar buscando gente perfecta porque no la hay. Yo no puedo estar buscando personas con todo 100, porque de hecho, todo 100, yo empiezo a pensar si la prueba sufrió de deseabilidad social, más allá de que tenga a la Madre Teresa de Calcuta al frente, ¿sí? Entonces, es muy importante que seamos realistas con lo que estamos pidiendo y que las personas se ajusten. Ahora, yo sé seguramente que no quieren personas como el promedio, que no quieren gente normal, que de pronto sí quieren contratar al que está por encima de lo normal, pero no extraterrestres, ¿sí? Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Bien. Aquí vuelvo otra vez a hablar de la competencia y de los cargos. Hay cargos de niveles profesionales, de niveles técnicos y de niveles asistenciales. Muchas empresas privadas lo tienen muy claro y lo dicen así, ¿cierto? Este es un empleo o este es un cargo de nivel técnico. Otras no lo tienen tan claro, pero saben que es así, ¿sí? O sea, no más tal vez por los salarios se sabe que es así. Y si vamos al lado estatal, pues esto sí está que muy claro, ¿cierto? Y el nivel de las competencias, y las competencias deben responder a estos niveles de cargo. Entonces tenemos unos niveles asistenciales, que son personas que realmente trabajan
desde la ejecución, son personas de mucho hacer, son personas de pronto muy técnicas, son personas que nos apoyan y hacen tareas complementarias a otros, ¿cierto? Luego tenemos unos de nivel técnico que también desarrollan labores técnicas, pero mucho más específicas. Y bueno, estas personas son las que más tienen el desarrollo de procesos y procedimientos dentro de las empresas, ¿cierto? También siguen órdenes, están en un segundo nivel. Y tenemos ya arriba el nivel profesional, que seguramente aquí ya vamos a tener personas con cargos directivos o personas que tienen a otros a su cargo, ¿cierto? Entonces, generalmente ni en el nivel técnico ni en el nivel asistencial yo requeriría ser líder, ¿verdad? Yo requeriría trabajo en equipo, sí, pero ser líder me requeriría en un nivel técnico asistencial. En el nivel profesional seguramente sí, si tengo otras personas a mi cargo, sí, necesitaría ser profesional. Si tengo a cargo un área, ¿necesitaría visión estratégica? Sí. ¿Necesitaría planeación? Sí, ¿cierto? Entonces, fíjense que todas estas competencias que seguramente ustedes las han escuchado como competencias blandas, son competencias que van a requerirse muy específicamente de acuerdo también al nivel de ese cargo. Entonces, no es solamente lo que pide el cargo, sino ese cargo en dónde se ubica dentro de toda la organización. Si es un cargo medio, es un cargo alto, es un cargo bajo, pues va a requerir diferentes competencias. En ocasiones, estas competencias que son transversales a toda la empresa, que son básicas porque se le aplican a toda la empresa, seguramente se tienen unos niveles también de puntuación. Es decir, que esa competencia no se le va a exigir de la misma manera de pronto al nivel asistencial que al nivel profesional, ¿cierto? Ahora, si es una competencia que tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado y el manejo de la comunicación o de la información, más bien de la información, pues puede ser que para la empresa sea muy importante que desde la persona que está más abajo en el nivel de asistencia hasta el nivel profesional más alto, tengan pues un buen manejo de la información y resguarden la información. Entonces, puede ser que ahí sí, esa sea una competencia que se le exige a todo el mundo de la misma manera, ¿sí? Entonces, fíjense cómo no es solamente hacer la lista de competencias, sino luego empezar con esta lista de competencias a ubicar por cargos y por niveles. Bien. ¿Cómo se miden las competencias? Bueno, existen muchas formas de medir competencias. Si vamos, por ejemplo, en la academia, ustedes tendrán, en la universidad, ustedes seguramente que desde el comienzo les han dicho medimos por competencias y entonces se plantean las temáticas de las asignaturas por competencias y luego se busca que las tareas y las evaluaciones y los ejercicios es lo que nos estén dando es información de competencias. Entonces, desde lo académico, nosotros sabemos que nos están midiendo por competencias. Ustedes pasaron también, por ejemplo, por el Saber Pro. El Saber Pro les midió competencias generales. Estas competencias generales, a ver si las tengo rápido en mi cabeza, como análisis cuantitativo, lectura crítica, producción escrita, inglés, competencias ciudadanas, ¿cierto? Todas estas competencias generales son competencias que dice el Ministerio de Educación debe tenerlas cualquier profesional en Colombia. Llámese médico, llámese psicólogo, llámese arquitecto, llámese ingeniero, llámese artista. Todos los profesionales en Colombia deben saber escribir, deben tener una buena lectura, deben saber sobre el estado en el que viven, por eso competencias ciudadanas, deben saber inglés, un básico por lo menos, y pues deben saber también evaluar la parte cuantitativa, que son como que si estoy leyendo el periódico y que si subió el dólar, que si bajó el dólar, pues yo por lo menos entienda el gráfico, ¿cierto? Eso es. Entonces, dice, pues cualquier profesional, cualquier ciudadano debería tener esas mínimas.
Pero además a ustedes les hacen la medición de competencias específicas, que por ejemplo en el caso de la psicología son las competencias de problemáticas psicológicas, donde lo que van a hacer es evaluarles a ustedes si tienen la competencia de evaluación y de intervención, que son las dos grandes competencias que se miden dentro de esa competencia específica de la psicología. Entonces, fíjense que este no es un tema nuevo, ¿cierto? Este no es un tema que nosotros salgamos a decir, ah, caramba, ¿y esa vaina qué es? Sino que este es un tema con el que hemos tenido que convivir desde el colegio, luego convivir, después el saber 11, también nos aplicaron en competencias, después convivimos en la universidad con este tema de que nos miden en competencia. ¿Y qué es que entonces que nos midan en competencias? Pues básicamente lo que quiere la universidad, lo que quieren las instituciones, lo que quiere el ICFES es saber qué saben ustedes, pero cómo lo usan y en dónde lo usan y para qué lo usan. Eso es, que yo no solamente sepa una técnica, ¿cierto? O que haya aprendido las teorías del aprendizaje, pero que no sepa qué hacer con las teorías del aprendizaje. Ahí quedaría yo corta porque quedo solo con el saber. Pero si con esas teorías del aprendizaje me ponen una problemática normal, natural, de cosas que suceden en cualquier campo de acción del psicólogo, yo sepa qué hacer con esas teorías, ¿cierto? Cómo implementar esas teorías en una problemática y darle solución. Entonces, ya sea para intervención o para evaluación. Entonces, fíjense cómo lo que siempre han estado buscando de nosotros es ver qué están haciendo con esos conocimientos. Nada más y nada menos. Entonces, cuando llegamos al campo organizacional, cuando llegamos al campo del trabajo, nosotros tenemos pues diferentes formas de evaluar. Ustedes cuando están en la universidad no solamente les hacen exámenes, ¿cierto? Les hacen portafolios de evidencias, les hacen rúbricas, les hacen proyectos donde ustedes tienen que, de investigación, por ejemplo, hacen exposiciones. Entonces, hay diferentes formas en las que los profesores incurren, ¿cierto? Para que puedan decir, ok, definitivamente este sujeto sabe qué hacer con ese conocimiento que adquirió durante la asignatura. Entonces, eso es realmente lo que se necesita cuando estamos haciendo evaluación por competencias. Entonces, si vamos al área organizacional, pues tenemos las evaluaciones 360. En las evaluaciones 360, que es lo que se utiliza muchísimo en las empresas, es yo me evalúa mi jefe, me evalúan mis compañeros. Si tengo personas a cargo, me evalúan las personas que están a cargo, que tengo a cargo. Entonces, tengo diferentes miradas, tengo mi mirada y tengo la mirada de los demás, ¿sí? Y eso permite saber, obviamente esa evaluación, son los quiénes, pero que pues lo que hacen es, se hace la evaluación de todas las competencias que se supone debe tener cada quien para su cargo y para su nivel de cargo, ¿sí? Entonces, de esa manera se hacen generalmente cada año y se van identificando oportunidades de mejora, oportunidades de desarrollo, ¿cierto? Entonces nos van diciendo, mire, en esta competencia estás muy bien, en esta competencia hay una oportunidad de desarrollo o de mejora. Bueno, la autoevaluación hace parte de la evaluación 360, pero también se utiliza como una forma única y sola de evaluación. La evaluación por resultados, muchas empresas nos entregan metas, ¿cierto? Nos dan objetivos y a partir de esos objetivos es que yo demuestro, porque es por los objetivos que yo puedo demostrar mis competencias, ¿sí? Si para mi cargo yo tengo 5 metas o 5 objetivos por cumplir cada mes o cada bimestre, pues yo tengo que presentar resultados. Al presentar los resultados, estoy demostrando que tuve la competencia para poderlos desarrollar. Por eso es una buena forma de hacerlo a través de entrevistas por competencias, pues también podemos hacer, por ejemplo, entrevistas donde ponemos al sujeto en momentos donde le hacemos, ponemos casos, ¿cierto? O incidentes críticos para que él los resuelva y así poder identificar si el sujeto tiene la competencia. Fíjense que a veces no le dicen a uno en una entrevista de trabajo, ¿sabe lo que es trabajar en equipo?
o usted trabaja en equipo, sino le dicen, si en algún momento usted tuviera que hacer tal cosa, pero a usted le falta conocimiento y tiene otras personas a su cargo y entonces cuando ustedes resuelven ese problema, ustedes demuestran que tienen la competencia porque les han dado el contexto y saben qué hacer dentro de ese contexto. La observación directa, bueno, esto es algo que igual todo el tiempo nuestros jefes, nuestros profesores pueden estar viendo si nosotros lo hacemos. Nosotros hemos hecho investigaciones muy interesantes, por ejemplo, con la competencia de liderazgo y luego una encuesta como de percepción de las personas que están a cargo de estos líderes. Y es interesante ver cómo la prueba coincide perfectamente, que mide el nivel de liderazgo, coincide perfectamente con esta percepción que tienen las personas. Entonces, los demás nos están observando y también pueden estar viendo si la competencia se está desarrollando. Ustedes pueden evaluar una competencia, por ejemplo, cuando uno está va a solicitar su licencia de conducción y le hacen una prueba, pues en esa prueba de conducción es que se dan cuenta si sabe o no sabe manejar, ¿cierto? Entonces, puede que haya habido mucha teoría, pero ahora sí, ¿qué hacer cuando cambia el semáforo y usted apenas estaba deteniéndose o cosas como esta? La evaluación basada en proyectos, esa se usa mucho desde la educación y también en las empresas nos ayudan mucho nos ponen proyectos y sobre esos proyectos nos evalúan. Portafolio de evidencias, que tiene mucho que ver también con la evaluación de proyectos, donde tenemos diferentes proyectos, diferentes observaciones, diferentes tareas que teníamos que haber hecho y las vamos poniendo allí en un portafolio. Y por último, y lo he dejado de último, no porque sean lo de menor importancia, sino más bien porque ahí generalmente me quedo, ya estoy viendo la hora y sé que no me puedo quedar mucho, pero son las pruebas psicométricas. En las pruebas psicométricas existen muchas pruebas psicométricas que nos ayudan a poder evaluar competencias, pero ojo, tenemos que saber cuáles son esos test, qué miden esos test, hacia qué tipos de niveles van, cómo los miden, qué tipo de referencia tienen para poder elegirlos. Entonces, yo ahí les hice una lista y después de que hice la lista dije, pero son miles, no se imaginan cuántos. Y hay muchísimos test que ustedes ven en el mercado, pero la idea aquí no es agotar a las personas, ¿cierto? Fatigar a las personas con muchos tests, sino hay que identificar muy bien cuál es el test que sirve, cuál es el test que me da respuesta. Generalmente se utilizan mucho las baterías porque en las baterías de competencias, sobre todo en las competencias blandas, en las competencias comportamentales, pues a veces son baterías de muchísimas competencias, pero yo necesito medirlas todas, yo necesito medir las 8 que se requieren para esa empresa y ese cargo, ¿sí? Entonces debo elegir solamente las 8. No se trata de medir por medir, no se trata de que apliquen todas las pruebas, entender muy bien qué mide cada una. Entonces, por ejemplo, el ECO, el test de competencias transversales, las baterías, son pruebas que miden específicamente este tipo de competencias que les estoy diciendo. El BTA mide, es una batería de tareas administrativas que mide, digamos, competencias burocráticas de cuando yo tengo que hacer manejos muy operativos de información o manejos operativos de algún trabajo específico, alguna función específica dentro de mi cargo. El Big Five, que son los 5 grandes, pues esas sí son 5 grandes de la personalidad, ¿cierto? Que tendrían que ver con las competencias comportamentales. Entonces, ¿será que me sirve? ¿Será que no me sirve? Bueno, el DAT son 5 aptitudes diferenciales, que esa también me da información, por ejemplo, desde lo verbal, desde lo matemático, o sea, que son sobre todo competencias muy técnicas, que en ocasiones, fíjense que en ocasiones yo tengo por un lado mi hoja de vida que demuestra que yo tengo una preparación, pero la empresa necesita saber si realmente esta partecita, esta competencia técnica la tiene o no la tiene.
Y esas competencias que son muy técnicas y muy específicas, generalmente es difícil conseguirlas en el mercado. Generalmente las empresas mismas tienen que empezar a construir cómo hacerlo, ya sea porque construyen un pequeño cuestionario o otros mecanismos por observación, por todos los que acabamos de ver, pero o ponen al sujeto a observación directa, porque hay técnicas que son muy específicas, cosas muy específicas que necesito saber si lo hace o no lo hace, ¿sí? Por ejemplo, una asistente administrativa. Necesito saber si hace tablas dinámicas y macros en Excel. Y me dice que sí, y tiene un curso, pero yo necesito saber si en serio lo hace y lo hace bien. Entonces le puedo poner el ejercicio para que lo haga, ¿sí? Ahí estoy midiendo ya la competencia directamente con ese hacer. Entonces ya ahí ya identifico el saber e identifico el hacer. El DIS es otra prueba que también nos ayuda un poco para ver cuáles son las competencias relacionadas con los 4 perfiles del DIS, de la prueba del DIS, que son perfiles comportamentales, pero que nos pueden llegar a servir con algunas competencias. Entonces, aquí la cosa es saber qué quiero medir y con qué lo voy a medir, ¿sí? Para poder tener muy claro exactamente qué es en realidad el nivel de competencia, cuál es el nivel de competencia que tiene ese sujeto para poder identificar si me sirve en el empleo porque estoy haciendo un proceso de selección o si esta persona ya está en su empleo y necesita más bien un apoyo de parte de nosotros para poder desarrollar mejor sus competencias, porque aquí no se trata también de estar echando a todas las personas que lo hacen mal o que tienen oportunidades de mejora. Partimos del hecho, y en las empresas se parte del hecho de que las personas tienen oportunidad de mejora. Esa es la idea, ¿cierto? Bien, no sé, yo ya al final traté de correr un poco para alcanzar a darles toda la información que estaba por allí pendiente. Y bueno, y ahora sí me gustaría saber qué preguntas tienen. Es un tema muy grande, como ustedes se dieron cuenta, para hablarlo en tan poco tiempo, pero espero pues de alguna manera haberles dado elementos que les puedan servir. Entonces, no Por sé si... favor, colocar las preguntas que tengan los asistentes. Yo tendría de pronto una, Doc, ¿cómo hacemos para evitar el tema de lo que tú decías de la deseabilidad social o cómo hacemos para evaluar ese tipo de competencias? ¿Cómo se hacen las organizaciones para realmente que no alguien sea que se las dé de vivo de pronto? Sí. Y resulte todo en 100, como tú decías, todo 100, 100, 100, 100. Sí, precisamente por eso, de hecho, les voy a contar una historia más allá de la deseabilidad social. Si hasta ahora habíamos tenido el problema de la deseabilidad social, ahora tenemos el problema de la inteligencia artificial que está respondiendo las pruebas. ¿Mm? Entonces, por un lado, yo quería mostrarme el más, y entonces manipulo la prueba, ¿cierto? Deseabilidad social. ¿Y ahora qué pasa? Pues que como me quiero mostrar el más y no sé cómo hacerlo, pues le entrego la prueba a una inteligencia artificial que responda por mí. Entonces, este es el reto que tenemos ahora todos. Este reto se cubre de varias formas. Entonces, primero, con deseabilidad social, hay que buscar, sobre todo las pruebas de competencias, hacerlas de manera en que no se vea que hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿cierto? Sino que este sujeto vea 3 opciones de respuesta, le pongo una problemática y al frente 3 acciones de lo que él haría, ¿sí? Pero que las 3 sean tan llamativas que no sepa cuál es la que debería responder y termine respondiendo por lo que él es, ¿sí? Eso nos ayuda a librarnos un poco de la deseabilidad social. Por otra parte, cuando preguntamos así, cuando preguntamos sobre lo que tú harías, ¿sí? Le queda más difícil a la inteligencia artificial encargarse de esa prueba cuando se trata de mí, cuando se trata de cosas muy personales de los sujetos. También existen otras cosas. Bueno, primero quiero también hacer una aclaración aquí, profe, y es que la prueba no es lo único que tenemos.
Y una cosa es medir y otra cosa es evaluar. Y la prueba nos mide y nos mide esa competencia y puede ser que lo esté haciendo bien. Pero si yo no hago un proceso evaluativo donde tomo diferentes estrategias para recoger información de ese sujeto, pues no lo voy a conocer y me puede timar con la prueba. ¿Sí? Entonces, si yo tengo los resultados y esta persona sale demasiado perfecta, pues también tengo la posibilidad de hacer la entrevista y en la entrevista yo puedo ver cosas y darme cuenta si es tan perfecto o intento manipular. Entonces, esa es otra cosa que gracias a tu pregunta quiero recordarles y es, las pruebas son muy interesantes, son objetivas, son una herramienta gigante, pero entre más las conozco, más sé que no es lo único que tenemos. Si ustedes no hacen procesos evaluativos y le dejan toda la función a la prueba y la decisión a la prueba, pues vamos a cometer grandes errores. Bueno, también para lo de la inteligencia artificial se está trabajando algo que se llama proctoring, profe. Y es que ahora necesitamos saber, porque todo se hace virtual, entonces necesitamos saber si el que está ahí al frente, si es o no es, ¿cierto? Si hay alguien aquí hablándole, si está pasando, le está haciendo la pregunta por el celular, si está cortando y pegando para poner en la inteligencia artificial, sí. Entonces, hay ahora unos sistemas de cámaras, de audios, de grabaciones, de bloqueos de pantalla, de bloqueos del copy, que nos ayudan un poco para estar más seguros, porque cada día estamos más a la merced de la virtualidad y a que pues miles de personas están aplicando la misma prueba en el mismo momento y eso pues es buenísimo para las empresas hacerlo por eso a través de la virtualidad, pero pues también nos pueden traer problemas si no lo sabemos controlar. Súper, Doc, yo quedo totalmente actualizado. Siento yo que es interesante como el equilibrio entre el saber, el saber hacer y el tema como del aplicar, ¿sí? Y el tema que tú decías del ser, porque a veces de pronto tenemos muchos conocimientos, pero lo que te decía, lo que tú decías, me quedo con esa frase que mucha gente no dice qué cansón este personaje. Sí, es muy experto en temas, pero realmente la convivencia y termina a veces afectando pues el clima organizacional, una empresa y realmente a veces se vuelve complejo. Por lo tanto, tenemos que formarnos en todo. Yo siento que en todo deberíamos ir cada ratico, ir subiendo como de nivel y poder evaluar para llevar a cabo también estos temas de capacitaciones y trabajar el ser, a ver si podemos cambiar a veces algunas personalidades un poco complejas. No sé qué experiencia de pronto tenemos frente a eso. Sí, Después que volvemos que sí. fíjate que Sí. eso nos pasa a los profes, ¿no? A nosotros nos Mm. contratan porque sabemos de un tema. Ustedes me llamaron porque sabía del tema, pero no sabían cómo iba a dictar la conferencia y hubiera podido ser bien aburrida. No sé, ¿se aburrieron? Porque imagínense, o esta persona pues se creía más que todo el mundo y estuvo todo el tiempo molestando y bueno, sí, entonces no sabemos del ser. Ustedes me llamaron por el saber. Entonces, eso también nos pasa a los profesores. Muchos saben mucho y no saben cómo impartírselo a los estudiantes. Bueno, no sé si los egresados tienen preguntas. Bueno, no hay preguntas, profe Mario. No sé. Al parecer no hay preguntas. Muy buenas noches para todos. Doctora Rocío, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Me presento, mi nombre es Carolina Cañón, soy la decana de la Facultad de Psicología aquí en la seccional Villavicencio. Agradecerle su compañía, este horario. Me imagino que su jornada ha sido larga y nos ha regalado este espacio. Y como usted lo decía al principio, es un tema bastante amplio, quedaría para encuentros y bastante discusión.
Sin embargo, sí quiero agradecerle lo que nos ha compartido porque pues ha sido muy claro, muy completo. Usted decía también al principio, seguramente no es de lo que más sé, pero sí es lo que me gusta. Y creo que eso se ha demostrado en este escenario, la pasión con la que usted nos ha compartido sus conocimientos, y claramente le agradezco bastante este espacio, desde luego al colegio, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, la doctora Astrid, que siempre cuando tenemos estos escenarios nos refiere unos personajes maravillosos, unos profesionales maravillosos, y pues usted hace apertura de este segundo ciclo de actualización dirigido a nuestros graduados y pues a algunos estudiantes que se interesan por este espacio. Así es que muchísimas gracias. Sé que para nuestra familia tomasina ha sido de gran valor los aportes que usted nos ha compartido. A Mario claramente y a Julián por acompañar esta jornada, a todas aquellas personas que se conectaron y han mostrado interés en este encuentro, en este escenario de conversación, con temas que fueron elegidos como tal por ustedes, ¿no? Que se presentaron unas opciones y fueron objeto de su interés. Entonces, pues, si hay preguntas, maravilloso hacer las preguntas, si no, que puedan interesarse, nos decía la doctora que hay unos diferentes cursos que brinda SCOFAPSI, pero también su facultad está prestando ofreciendo algunos cursos de educación continua y claramente es importante tener presente que por más que nos graduemos y ya obtengamos ese título, nosotros tenemos que estar en actualización permanente. O sea, formándonos de manera permanente, no solamente con especializaciones, maestrías, claramente, un doctorado, ¿por qué no? Pero sí en cursos, en talleres, en diplomados, que nos permitan ampliar, no de un tema solamente, sino todos los temas que tiene nuestra hermosa psicología para todos nosotros. Así es que, pues muchísimas gracias, reitero mi gratitud y bienvenida siempre a Villavicencio, a la Santo Tomás y a estos espacios que nos enriquecen tanto. Muchísimas gracias. Doc, no, muchísimas gracias. Yo amo Villavicencio, es mi tierra. Entonces yo le contaba al profe Mario que era muy bonito que me llamaran de Villavicencio. Siempre presta a volver a la tierra. Voy a responder a una pregunta que... De manera aquí cuando esté su merced por acá en Villavicencio, interesante saber y que nos visite en la universidad, sería muy grato poderla recibir. Doc, muchísimas gracias por la invitación, por esta y por esa que seguramente aceptaré. Voy a responder a una pregunta de Sofía del Pilar, que dice, ¿cómo se podría escoger el mejor perfil entre competencias similares de los aspirantes? Yo voy a intentar entenderte la pregunta. Aquí hay algo bien importante y es que cuando nosotros generamos el perfil de competencias, hay que identificar muy bien, bueno, este es el perfil del cargo, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esa competencia? O sea, lo más importante es definir esa competencia. Si yo no defino competencias, no sé después ni para quién es la competencia, ni qué nivel necesito de competencia, ni cómo voy a recoger esa competencia. Y tengan mucho cuidado con esos nombres, porque nos pasa mucho. A veces en las pruebas la competencia se llama inspiración, ¿sí? Y la competencia inspiración puede ser definida por las personas de una empresa de maneras diferentes. Entonces, hay que leer la prueba que se han inventado, que se llama competencia inspiración, hay que leer cómo define la prueba ese constructo y cómo lo defino yo en la empresa, a ver si esa prueba responde a lo que yo quiero medir, ¿sí? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si yo no tengo muy bien definidas las competencias de la empresa y leo cuál es la definición de las competencias que me están ofreciendo en un test, pues no voy a saber si lo que estoy midiendo es lo que de verdad quería medir. Y eso se llama, pues, invalidez. Invalido por completo esa evaluación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podría escoger el mejor perfil entre competencias similares de los aspirantes? Entiendo yo que es como
O sea, ¿cómo hago para elegir cuál sería el que tiene mejores competencias cuando son muchas personas? No sé si Sofía del Pilar puede abrir su micrófono y nos diga si le estoy entendiendo. ¿Cómo elijo a ese aspirante? Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Mi pregunta es como, digamos, tengo, no sé, 3, 4, 5 aspirantes que se están presentando para el mismo puesto y ya haciendo como la entrevista, la aplicación de pruebas, tienen unos niveles muy similares. ¿Habría algo de pronto por lo cual yo pudiera como descartar a uno para hacer la selección? O pues ahí ya es como un criterio propio del profesional. Es más eso. Pues hablándolo de la parte que tú lo decías, en cuanto al ser persona, ¿no? A esa parte ya como personal que de pronto pues sí, digamos, académicamente puede tener una hoja de vida intachable, pero pues de pronto la parte ya personal en cuanto al aspecto emocional y eso de pronto pueda que no y nos pueda dar así como algunos inconvenientes en la empresa. Entonces, es como, ¿cómo puede uno escoger, digamos, entre personas que ya están hacia la final del proceso de selección y que están muy similares en cuanto a competencias, teniendo en cuenta hojas de vida y las pruebas aplicadas? ¿Cómo podría ser uno una selección más puntual para descartar a los que no? No sé Sí, si me hago entender. sí, yo ya te entendí. Aquí lo importante es que definitivamente ese perfil de cargo que yo tengo y el perfil de esta persona hagan un match, ¿cierto? El ajuste sea lo más perfecto posible. Por eso en estos procesos siempre se va como en un embudo. Entonces se arranca, por ejemplo, con competencias bueno, primero con hojas de vida, ¿cierto? Se hace una selección de hojas de vida en el reclutamiento y después de esas hojas de vida, entonces pues, seguramente se pasan a competencias básicas, luego a competencias funcionales, luego a competencias comportamentales, pero tú vas bajando, vas achicando el grupo, ¿cierto? Entonces los que ya llegan a competencias comportamentales de pronto ya son menos y ya los que llegan a entrevistas son muchísimos menos. Generalmente a entrevistas llegan unos 3, porque ya en la entrevista es cuando tú ya empiezas, si tú vas a ser el jefe, ¿cierto? O de pronto para el jefe, tú eres del proceso de selección, pero tú no eres la jefe, entonces para ese proceso de selección, tú al jefe le entregas una terna y ya el jefe dice, caramba, estos 3 perfiles son iguales, pero sentí más empatía, más feeling, más con fulano, ¿sí? Entonces, digamos que es así como funcionan en los procesos en los que he participado y por ejemplo, los de Comisión Nacional de Servicio Civil, generalmente lo que se hace es eso. Se empiezan por macros con hojas de vida que tengan los antecedentes que se requieren, luego con las pruebas funcionales, luego con las pruebas comportamentales, finalmente se llega a entrevista y se entregan ternas. Entonces ya es en la terna donde pasa lo que tú estás diciendo, ¿no? Puede ser que estas 3 personas hayan llegado acá porque tienen unas competencias similares, tienen cosas muy similares, pero ahora quien tiene la batuta es ese jefe porque él necesita tener una buena relación con esa persona con la que va a trabajar. Es lo que yo te podría decir. Para eso hay puntuaciones, para eso cada parte del proceso tiene un porcentaje, un peso porcentual, tiene unas puntuaciones y por eso es que se va achicando y achicando y achicando para que sea de lo más objetivo posible. Gracias. Ok. Doctora Rocío, muchísimas gracias por este escenario conversacional, por este escenario donde me uno con las palabras del profesor Mario y la profesora Camila, la decana, pues ha sido un aprendizaje constante. Digamos que no me desenvuelvo mucho en el área organizacional de la psicología, un poco soy más desde lo social comunitario, pero realmente siento que para mí y para muchos de los asistentes ha sido un aprendizaje y probablemente una profundización de estas temáticas que a veces son tan importantes en los procesos de selección y probablemente también en el mismo proceso en cuanto yo me presento para una vacante o para un proceso de selección, de cuáles son los criterios que tienen nuestros colegas para evaluar también nuestro ejercicio y cuáles son de pronto como esas conocimientos y habilidades que deberíamos también desarrollar, porque al final de cuentas, pues un factor o un elemento es el conocimiento, pero también es nuestras habilidades y
y aptitudes para desempeñar ese rol o esas vacantes que queremos postularnos. De esa manera me uno un poco a las palabras, agradecerles nuevamente. Sabemos que nos hemos pasado un poco del tiempo que inicialmente le habíamos mencionado, pero digamos que es fructífero, entonces esperamos que no sea de pronto como de disgusto. De igual manera me uno un poco a la temática que nos proponía la decana. A continuación, la profesora Camila Pajón pues va a compartir con ustedes los cursos de educación continua que tenemos actualmente en el segundo semestre de la Facultad de Psicología, como son los de primeros auxilios psicológicos, atención a víctimas, el diplomado y la especialización en psicología jurídica y forense que está cursando. Entonces le doy la palabra a la profesora Camila para que pueda profundizar en estas temáticas. Muchas gracias, Julián. Buenas noches a todos los asistentes. Bueno, como bien lo decía, me presento. Mi nombre es Camila Pajón, docente de la Facultad de Psicología. En la noche de hoy les voy a presentar todos los contenidos que tenemos para ustedes desde Educación Continua. Comenzamos con el curso de Primeros Auxilios Psicológicos. Este curso es 100% virtual, se certifica por 40 horas, tiene un valor de 100,000 pesos. Tienen un mes para realizarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes se pueden tomar el mes completo o si gustan pueden dedicar una semana completa para su realización y el sistema les va a permitir descargar el certificado de manera inmediata. A su vez, tenemos el curso de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual. Este curso también es certificado por 40 horas. Es muy importante pues en la legislación de Colombia para atender a víctimas de violencia sexual se debe tener este curso, incluso para trabajar en IPS, hospitales, se exige a todo el personal ser certificado. Y también tiene un valor de 100,000 pesos, también es 100% virtual. Si ustedes por ser egresados desean tomar ambos cursos, se les hace un 10% de descuento. Lo siguiente que tenemos para ofrecerles es el diplomado de evaluación y psicometría. Este diplomado tiene una duración de 90 horas, son 85 horas presenciales y 5 horas de trabajo independiente. Este está estipulado para iniciar el próximo 6 de septiembre. Tiene un valor de 1.600.000 y por ser egresados también se les da un 10% de descuento. Acá también pueden evidenciar el cronograma que se tiene estipulado y los docentes que van a estar a cargo de cada uno de los módulos. El primer módulo es de Fundamentos de la Medición Psicológica. El segundo módulo es Aplicación de las Pruebas Psicológicas, Neuropsicológicas, de Personalidad e Inteligencia. Y por último tenemos el de Procedimiento de Diseños y Validación de Pruebas. Por último, tenemos para ofrecerles la especialización en Psicología Jurídica y Forense. Esta es una especialización novedosa en la región. Tiene una modalidad presencial, se reúnen cada 15 días y las jornadas son los viernes de 6 p.m. a 10 p.m. y sábados de 7 a.m. a 4 p.m. Esta especialización tiene un valor de 7 millones de pesos. Entonces, cualquier información adicional que requieran, se pueden contactar a mi correo electrónico camilapajón@ustavillavicencio.edu.co. De todas maneras, se los voy a escribir en el chat para que pues, tengan más fácil el contacto. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud frente a educación continua, los cursos o la especialización, el diplomado que se están ofertando. Gracias, mi profe Camila. No veo ninguna pregunta. Yo siento que vamos a cerrar, ¿sí? Muchas gracias, doctora Rocío. Realmente fue un conversatorio muy enriquecedor. Siento que nos aporta para todas las áreas. Entonces, gracias a todos pues, por la participación y esperamos, como decía la decana, contar para que nos tomemos acá un café y sigamos conversando aquí en esta región. Entonces, que tengan una feliz fin de semana, una feliz noche a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos y una bonita noche. Vale, chao. Chao. Que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego, Doc. Hasta luego.
Muchas gracias a todos, interesante el espacio.